Un saludo muy cordial para todas y todos los docentes, directivos y comunidad en general que nos acompañan en este taller. Mi nombre es Juliet Cortés López, tutora del programa Todos a Aprender de la institución educativa Sor María Juliana. Y en compañía de mis compañeras Lina Joana Sánchez y Adriana Zambrano, vamos a trabajar el módulo de evaluación del ciclo de apertura que tiene como nombre Planificación Integral de Enseñanza, Evaluación y Aprendizaje. Como objetivo general, tenemos generar un espacio de reflexión que permita tanto a los tutores como docentes y directivos docentes orientar y revisar las prácticas evaluativas del establecimiento educativo. Y esto a partir de la revisión de algunos componentes del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Como objetivos específicos tenemos estos tres. El primero tiene que ver precisamente con analizar cuáles son las orientaciones que nos brinda ese sistema. Nos propusimos hacer esto pensando en que los sistemas institucionales existen, pero no necesariamente son conocidos por todos. Son ahondados en cada uno de los aspectos que los regulan. Y sabemos que en la medida que conozcamos este sistema, en que nos apropiemos de sus elementos, el sentido que tiene cada uno de los elementos, vamos a poder establecer las prácticas educativas que estamos seguros que también va a tener un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, también nos proponemos en este espacio revisar las propuestas de reestructuración que hubo. Si las hubo en el contexto de la emergencia sanitaria en cuanto a la evaluación. Sabemos que hubo algunos cambios, sobre todo en algunos aspectos como en la entrega de informes de los estudiantes o algunos criterios de evaluación. También tenemos en cuenta que se fortaleció muchísimo la evaluación formativa y lo que queremos es recoger las experiencias, recoger esos puntos de fortaleza que tuvimos en este periodo para seguirlos fortaleciendo y consolidar un sentido de la evaluación desde el ámbito institucional para que tenga un impacto positivo en el aula y, por supuesto, para proyectar acciones. Esto quiere decir que es una reflexión que nos lleva a la acción, pero entonces una acción desde la conciencia. Como ustedes saben, el módulo está organizado de acuerdo a la ruleta de los elementos esenciales para un plan de aula. Por lo tanto, les propongo unos ejercicios de exploración que tienen que ver precisamente con reconocer, con mirar atrás, qué pasó en el 2020, qué ocurrió en el 2021, qué cambios se realizaron, cómo fueron esos cambios. Lo que estamos proponiendo de alguna manera es no dar por sentada la evaluación, sino a pensar la evaluación como un proceso, a analizarla. Algo que también podemos llamar evaluar la evaluación. Seguidamente ofrecemos un espacio de estructuración que es en el que nos vamos a concentrar en este video y luego hay unos ejercicios de práctica y de cierre que ustedes podrán desarrollar durante la jornada. Muy buenos días y continuamos ahorita con la exploración. Me encuentro hoy con la coordinadora Magnolia Morales Román, quien muy amablemente nos va a acompañar y nos va a colaborar respondiendo unas preguntas muy importantes y muy pertinentes para nuestra CEDEA. Buenos días, doña Magnolia, ¿cómo se encuentra? Buenos días, bien, muchas gracias. Bueno, de verdad que es un placer para nosotros tenerla hoy.
Bueno, queríamos preguntarle acerca de los cambios o los ajustes que se han realizado al CIE. Quiero preguntarle específicamente si en la institución se realizaron ajustes en estos 2 últimos años al CIE. Sí, claro, se hizo necesario hacer ajustes debido a la situación que estábamos viviendo en el momento. Ujú. ¿Cuáles fueron estos ajustes, doña Magnolia? Bueno, para empezar, nosotros pasamos de un estilo pedagógico a un estilo virtual, cosa que no teníamos, no pasaba ni siquiera por la mente de ninguno de nosotros. Y de la virtualidad pasamos a la alternancia con un aforo reducido y bueno, con una cantidad de valencias. Pero en esos primeros años, teniendo en cuenta de que los estilos que habíamos optado para la realización de las clases fue a través de guías y virtual, entonces se bajó el porcentaje en el 2020. Se bajó el porcentaje a 10% por cada componente de la escala de valoración. Pero en el 21 volvimos a la normalidad. Para el 20 trabajamos en 2 semestres y para el 21 trabajamos en 3 periodos. Ese se conserva en la actualidad, pero el porcentaje pasó a ser el mismo de 30% para cada uno, diferente al de la autoevaluación, que es un 10%. Todo esto conlleva a que cambiáramos hasta el sistema de evaluación para darle oportunidades a todos aquellos muchachos que de pronto no tenían la forma de ingresar a la virtualidad, de aquellos niños que tenían problemas de salud, que tenían problemas para conectarse, para estar con nosotros. Entonces nos las ingeniamos de tal manera de que ellos pudieran llegar a darnos cuenta de todas las actividades pedagógicas que los docentes realizaban. Entonces, todo se hizo a través de una formación virtual. Para dar informe a los padres de familia también se hizo en una forma virtual para evitar los contagios. Con los niños se les hizo también las comisiones de promoción y evaluación para que ellos tuvieran la oportunidad de hacer las superaciones y lograr y llegar a feliz término el año escolar de estos 2 últimos años. Y eso provocó o ayudó como a bajar la reprobación. Sí, eso es una de las situaciones por las que nosotros llegamos a cambiar la situación del CIE, los componentes y todo aquello que conlleva a mejorar las actividades que los niños realizaban. Porque es que no es lo mismo un niño en un salón de clase donde está dando aportes y está haciéndose evidente de muchas cosas a estar frente a un computador donde no se sabe si el niño lo está realizando o no lo está realizando. Algunos lo hicieron con mucha dedicación, otros no lo hicieron, tuvieron ayuda de otras personas, pero aún así nosotros valoramos todo lo que ellos hicieron para evitar la deserción y los altos índices de reprobación. Sí, muchísimas gracias, doña Magnolia. Entonces, estos ajustes al CIE se realizaron para colaborar y ser flexibles en este tiempo de pandemia, ¿sí? Sí, claro. Sí, nosotros tuvimos que flexibilizar muchas cosas para poder de que tanto el padre de familia no se cansara como los niños tampoco, porque pues de todas maneras estar pegado frente a un computador es estresante, más ellos que no tienen esa en nuestro sector, porque en nuestros sectores de condiciones vulnerables, los padres de familia y los muchachitos no estaban acostumbrados a esta situación, entonces dio un poco de dificultad. Sin embargo, nosotros nos prestamos para que todo saliera bien. Muchísimas gracias, doña Magnolia. De verdad que es muy importante su aporte.
Durante estos 2 años, nuestra institución educativa Ciudad de Cartago ha implementado unas estrategias para poder hacer seguimiento y mejoramiento a los desempeños de nuestros estudiantes. Primero fue garantizar la equidad digital mediante encuestas a docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general para poder llevar el aprendizaje a cada uno de estos hogares. También se aprovechó este medio virtual y para hacer la capacitación a cada uno de los miembros de la comunidad y así lograr llevar el aprendizaje virtual. Se les instruyó y se les dio la nueva normatividad en el aprendizaje virtual mediante una guía pedagógica que establece los objetivos claros de acuerdo a los estándares básicos del aprendizaje, los ejes temáticos y donde se evidencian y se evalúan sus actividades. También en estos tiempos de aprendizaje presencial debemos aprovechar estas nuevas herramientas en las cuales nuestra comunidad ya está más práctica y pueden apoyar el aprendizaje en nuestras aulas de manera virtual en su casa. Buenos días, apreciados docentes. Les habla Adriana Zambrano. Continuamos con la planificación integral, enseñanza, evaluación, aprendizaje, correspondiente a la parte de estructuración. En esta parte de planeación y evaluación, vamos primero a realizar un diagnóstico, en el cual nos va a arrojar los resultados, si los estudiantes tuvieron avances en sus aprendizajes o de lo contrario presentan dificultades. Por lo tanto, vamos a saber qué aprendizajes han desarrollado, qué aprendizajes les falta por aprender y cómo aprenden. Entonces, después de analizar este diagnóstico, vamos a priorizar estos aprendizajes, teniendo en cuenta las necesidades de su contexto. Este diagnóstico las vamos a desarrollar teniendo en cuenta documentos institucionales como el PI y el CIE. Vamos a mirar ahora los pasos importantes para el buen proceso de evaluación interna. Una vez realizado el diagnóstico, identificamos y priorizamos los aprendizajes. El segundo paso es que vamos a seleccionar los referentes de calidad, como los estándares básicos de competencias, los derechos básicos de aprendizaje, mallas de aprendizaje, matriz de referencia. Todos estos documentos son los que nos permiten referenciarnos teóricamente y hacer uso de unos buenos direccionamientos y horizontes para que ellos nos puedan estructurar los diferentes documentos de la institución. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, vamos a plasmar todo ese trabajo ya realizado en los planes de estudio, planes de área y planes de aula. El siguiente proceso es, bueno, ¿y ahora cómo vamos a seleccionar las actividades para los estudiantes que no han alcanzado los objetivos o los aprendizajes, es decir, los que tienen dificultades? Para ello, nos vamos a reunir con el consejo académico, las diferentes comunidades de aprendizaje que tenemos, ya sea por grados o por áreas, y vamos a seleccionar unas estrategias que nos permitan llegar a esos estudiantes que no han cumplido estos objetivos o aprendizajes. Posteriormente vamos a hacer la nivelación con esos estudiantes y a desarrollar nuestro plan de acción. Este plan de acción va a tener diferentes procesos que complementen todos esos instrumentos elegidos para desarrollar esta evaluación. Podemos utilizar también los aspectos que hacen o que incluyen en la evaluación formativa, que son la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, para que con los diferentes instrumentos de evaluación que nosotros utilicemos podamos desarrollar un buen proceso de enseñanza articulado con el proceso de evaluación.
Bueno, acá partimos de una frase que me pareció muy interesante, que dice que lo que no se evalúa no se aprende. ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos nuestro proceso de enseñanza y no hacemos el seguimiento pertinente, no nos vamos a dar cuenta si se logró ese objetivo o ese aprendizaje. Por lo tanto, va a quedar como en un interrogante grandísimo. ¿Por qué? Porque la evaluación hace parte de ese aprendizaje y es una herramienta vital de este proceso. Tenemos un referente muy importante que es Carla Foster, que escribió un libro que se llama El poder de la evaluación. Ahí nos hace referencia sobre todos los elementos indispensables que los docentes debemos o son necesarios tener en cuenta para seleccionar las estrategias adecuadas para hacer este proceso de evaluación, desde el proceso de enseñanza, ¿cierto? Que va muy articulado hasta el finalizar. Esta parte que dice herramienta profesional nos indica o nos hace referencia a nosotros, las docentes, hace parte de todo ese conocimiento, ese bagaje pedagógico, didáctico, ¿cierto? El conocimiento didáctico como la disciplina que estudiamos, ¿cierto? Esas licenciaturas tan importantes que desarrollamos con énfasis en las diferentes áreas de nuestra primaria, en fin. Entonces, en sí, la herramienta profesional es todo el conocimiento que nosotros tenemos. Nuestros estudiantes, pues, es nuestro punto más importante, son por quienes trabajamos, por quienes desarrollamos, por quienes buscamos diferentes herramientas para hacerlo mejor y desempeñarnos como los mejores docentes que somos. Estos estudiantes es importante tener en cuenta sus características, sus contextos, sus necesidades, sus estilos y ritmos de aprendizaje, sus propósitos, ¿cierto? Bueno, el aprendizaje pues es el punto importante por el cual desarrollamos todo un proceso, ¿cierto? Teniendo en cuenta referentes, teniendo en cuenta la parte epistemológica, la parte curricular, para lograr ese aprendizaje que nosotros vamos a proponer, teniendo en cuenta siempre el interés y el contexto del estudiante. El análisis de aprendizaje en cuanto a los referentes de calidad. Entonces tenemos varios que ya los habíamos nombrado. Tenemos los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje. Están también las matrices que también las podemos tomar como referentes. Están las orientaciones pedagógicas, ¿cierto? Entonces, esos lineamientos nos permiten seleccionar estrategias, temáticas, sugerencias, ¿cierto? Que podemos adoptar. ¿En qué? En los diseños curriculares. Este diseño curricular se refiere a todos los planes de estudio, de área y de aula. Es allí donde está centrado y consignado nuestra planeación, teniendo en cuenta que los planes de área se refieren a la planeación anual que hacemos por área y los planes de aula se refiere a la planeación que hacemos por sesión de trabajo. Si es en una secuencia didáctica, podemos hacer una planeación para las sesiones que programemos, 4, 5, 6 sesiones, etc. Lo fundamentado y lo pertinente. Todo este contenido que está consignado en las planeaciones es muy importante que esté referenciado. ¿Sí? No podemos inventarnos, ¿cierto? Al contrario, teniendo en cuenta esta parte profesional que tenemos, es muy importante que entre más seleccionemos material para construir una buena planeación, más exitosa va a ser, ¿cierto? Y pertinente que siempre debe estar teniendo en cuenta estas necesidades y contexto del estudiante. Hablamos de las estrategias monitoreo, aprendizaje de los estudiantes. Esas estrategias de monitoreo se refieren a esas estrategias que seleccionamos constantemente para hacer un seguimiento exitoso de ese aprendizaje. Y la organización temporal del proceso de enseñanza son esos momentos que surgen, que nos damos cuenta que surgen muchos aspectos para mejorar. Entonces seleccionamos recursos, seleccionamos herramientas y seleccionamos diferentes técnicas para poder complementar esos aspectos como que hacen falta, ¿sí? Para desarrollar un proceso de enseñanza exitoso. Recordemos que el proceso de enseñanza, aprendizaje
que la planeación siempre debe ir articulada a la evaluación, ¿cierto? La planeación nos permite o es un instrumento que nos permite sentirnos profesionales, enriquecer nuestra práctica pedagógica constantemente en el aula, nos permite hacer unos análisis e identificar esos aprendizajes que tenemos pues que los estudiantes presentan dificultades. Estos lineamientos, nuevamente, pues es un punto muy importante, ¿cierto? Porque nos orienta la planeación, son nuestros referentes base y nos permite tener esa oportunidad de identificar esos aprendizajes. En cuanto al diseño curricular, también un poquito para profundizar, podemos incluir también que son todas esas metas, esos objetivos que proponemos, teniendo en cuenta siempre nuestro PI y nuestro CIE, porque esos instrumentos o documentos mejor institucionales son nuestra bitácora, ¿sí? Que nos orienta todo el proceso. Vamos ahora a tener en cuenta, muy importante, que la planeación debe estar siempre guiada o referenciada por un seguimiento. Si en la evaluación no se hace seguimiento, no vamos a reconocer las dificultades. Por lo tanto, esas evidencias que nuestros estudiantes nos presentan, ¿cierto? Esos resultados, los vamos a hacer un análisis para hacerle ese seguimiento tan importante y luego estructurar esos planes de acción que ameritan tener en cuenta estructurar unas actividades necesarias para hacer, si es necesario, valga la redundancia, los respectivos retroalimentación y los respectivos refuerzos, ¿cierto? Por eso se llaman pues actividades como complementarias o de refuerzo. Bueno, es muy importante tener en cuenta lo que se pretende desarrollar con esta comunidad de aprendizaje sobre evaluación, ¿cierto? Son tres aspectos. El primero, pues tener en cuenta las diferentes estrategias de valoración. El segundo, las diferentes acciones de mejoramiento. Y el tercero, la articulación que se debe dar entre la evaluación y los diferentes documentos institucionales que son el PI, el CIE, el plan de mejoramiento y otros. Bueno, en esta parte de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que deben ir muy articuladas, vamos a mirar diferentes aspectos a tener en cuenta. Primero es conocer y participar en el desarrollo del plan de acción, teniendo en cuenta el área, el grado y su sede. Este plan de acción es necesario que contenga las acciones necesarias para continuar desarrollando esos avances identificados o las dificultades presentadas. Es importante tener en cuenta una fecha, ¿sí? Unos recursos, unos responsables. Segundo, caracterizar el aprendizaje de los estudiantes utilizando las pruebas internas y externas. Y se debe tener en cuenta estas dos pruebas, ¿cierto? La externa puede evaluar para avanzar, que nos permite identificar claramente cuáles son las dificultades que se presentan de acuerdo a los análisis de resultados. La tercera es analizar la información recolectada e identificar puntos a trabajar, planteando metas de aprendizaje y acciones específicas. Estas metas y estas acciones están involucradas en este plan de acción cuando lo estamos estructurando. Revisión periódica del sistema de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Constantemente hacer ese seguimiento para identificar cómo estamos, a qué punto nos dirigimos y si estamos cumpliendo las metas o no. Diseñar o usar un instrumento para hacer seguimiento constante al aprendizaje de esos estudiantes. Podemos hacer una bitácora, podemos hacer continuar utilizando los diarios del estudiante, las diferentes rúbricas, en fin, son varios instrumentos que podemos utilizar para hacer este seguimiento. Implementar las acciones planteadas en este plan de acción, analizar el impacto de las acciones realizadas para hacer la reflexión y reorientar y fortalecer la práctica pedagógica. Es ahí donde tenemos en cuenta la retroalimentación que debemos hacer
para analizar en qué aspectos nos hacen tener en cuenta o enfatizar si tenemos que utilizar más recursos, más didáctica, más lúdica o diferentes acciones que nos permitan magnificar esa acción que estamos desarrollando con nuestros estudiantes, que es enseñar. En esta parte vamos a hablar del documento que nos rige, teniendo en cuenta el aspecto de la evaluación, que es el decreto 1290. En el artículo 3 están consignados los propósitos. Tenemos 5 propósitos de la evaluación, el cual se refieren a identificar las características personales, intereses de nuestros estudiantes, ¿cierto? Esos contextos que estábamos mencionando anteriormente. Segundo es consolidar esta información para reorientar estos procesos educativos, para así lograr ese desarrollo integral de los estudiantes. Tercero es suministrar mejor o compartir toda la información para implementar estrategias pedagógicas, para apoyar todo ese trabajo y identificar esas debilidades y desempeños de los estudiantes. Cuarto, determinar la promoción de los estudiantes. Y quinto, aportar la información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. Este plan de mejoramiento institucional debe ir acompañado de nuestro plan de acción, que contiene las metas, las acciones, los recursos, los responsables que hacen parte del proceso de mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes que tienen dificultades. Bueno, vamos a hablar también ahora de la estructura de nuestro CIE. De acuerdo al decreto 1290, en el artículo 4, nos dice que nuestro CIE tiene 11 aspectos importantes. El primero relacionado con los criterios de evaluación, que es los cuales los construimos de acuerdo a los desempeños por áreas. El segundo está relacionado a la escala de valoración, ¿cierto? Esta escala tiene equivalencia con la escala nacional. El tercer punto son las estrategias de valoración integral. El cuarto, acciones de seguimiento. Quinto, procesos de autoevaluación de los estudiantes. Sexto, las estrategias de apoyo necesarias para mejorar esos aprendizajes que presentan dificultad. Séptimo, las acciones para garantizar que los directivos y docentes cumplan con los procesos evaluativos estipulados por el CIE. Octavo, la periodicidad de entrega de informes, que los padres de familia estén enterados constantemente del rendimiento académico de sus estudiantes, de sus hijos. Noveno, la estructura de los informes de los estudiantes para que sean claros, comprensivos. Décimo, las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamación de padres de familia y estudiantes sobre evaluación y promoción. Y 11, los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Es decir, que este es el orden en el cual debe estar desarrollado o estructurado nuestro CIE de cada institución. Agradezco su atención. Continuamos con nuestra comunidad de aprendizaje sobre evaluación. Muchas gracias. Muy bien, y para terminar este espacio de estructuración de la evaluación, vale la pena reconocer que el CIE se compone de 11 aspectos y que se hace necesario revisarlos cada uno de ellos. Desde el Ministerio de Educación se está llevando a cabo una serie de acompañamientos a las secretarías de educación, donde los invitan precisamente a revisar su sistema, revisar cada aspecto con el fin de que no sea aislado, para que no sea un documento que se tiene allí, sino que de verdad sea un documento orientador de la práctica. Por lo tanto, en este espacio, nosotros les proponemos a ustedes centrarnos en 3 aspectos muy fundamentales que destacamos de estos 11. Vamos a iniciar por el primer aspecto, que es el numeral 3, que son las estrategias de valoración integral.
Como ya sabemos que al mencionar el término integral no estamos haciendo referencia a un solo aspecto como por ejemplo el académico, sino que también está el actitudinal, están los componentes comportamentales, emocionales, el desarrollo del ser humano. Entonces, ¿qué estrategias diseñamos para valorar ese desarrollo y ese aprendizaje integral de los estudiantes? El segundo aspecto es el numeral 7, que son las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los estudiantes. Lo veíamos en los propósitos de la evaluación. La evaluación nos va a dar una información. ¿Y qué hacemos con esta información? No solo la vamos a traducir en un número que está ahí, el cual es entregado en un informe final. Es una información que además yo no tengo al final, sino que la voy obteniendo poco a poco gracias a las estrategias de valoración y a medida que sucede el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, nace otro interrogante. ¿Qué acciones debemos realizar para hacer este seguimiento al aprendizaje basado en el espíritu de mejoramiento? ¿Y qué vamos a pensar para promover el mejoramiento? Bueno, y el tercer punto que pertenece al numeral 5 son los procesos de autoevaluación de los estudiantes. Se tomó este aspecto porque se considera que la autoevaluación no se le ha dado o no se le ha sacado el provecho que realmente tiene. Aunque se hayan logrado muchos avances en este aspecto, es importante lograr que el estudiante también pueda regular y monitorear su aprendizaje. Y para que el estudiante llegue a este proceso, él debe conocer qué se espera que aprenda con cada una de las acciones que nosotros como docentes proponemos en el aula. Y también que él tenga la posibilidad de ir revisando cada una de esas acciones. Que se pregunte constantemente, ¿lo estoy logrando? ¿Esto se me está facilitando? ¿Se me está dificultando? Y finalmente que pueda comunicarlo. Lo que esperamos entonces es que la autoevaluación no sea solo ese porcentaje. ¿Cuánto te pones? Me pongo tanto. Y de una lo consignamos en el reporte. Por el contrario, lo que buscamos es que la autoevaluación constituya una cultura de la autoevaluación y que esa cultura nos permita como sistema alcanzar ese gran objetivo que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes. Que todas nuestras acciones de enseñanza, de planificación, reconozcan que en el centro de todo este proceso están las y los estudiantes, sus aprendizajes y su desarrollo. Muy bien, ahora la invitación para todos es a revisar el CIE, especialmente estos tres aspectos que les acabo de mencionar, a través de una rúbrica que se ha diseñado y que podemos preguntarnos y analizar cómo estamos aquí y qué podemos hacer para fortalecer nuestro sistema. Y que esto que se consignó en este sistema sea traducido en acciones en el aula. Pasamos ahora a la práctica, donde vamos a poder evidenciar entonces en qué situación está el CIE en cuanto a los aspectos anteriormente mencionados. Procedemos entonces a revisar el anexo 5.1, que es la guía para la autoevaluación de componentes, el cual se encuentra en el artículo 4 del CIE. Se presentan entonces los criterios y aspectos a tener en cuenta para realizar la autoevaluación o una revisión de los tres componentes antes mencionados, que son las estrategias de valoración de los desempeños de los estudiantes, las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar y los procesos de autoevaluación de los estudiantes. Se valorará también la situación del establecimiento educativo, ubicando cada uno de estos aspectos a valorar en una escala que contiene 4 categorías. Aquí podemos observar la escala y esta escala nos la va a detallar mucho mejor nuestra compañera Lina Joana Sánchez, donde nos va a indicar también cómo vamos a consignar
esta valoración en la rúbrica de acuerdo a cada uno de los componentes que nos están pidiendo. Después de la importante intervención de nuestra querida compañera Adriana, pasamos entonces a la transferencia. La evaluación interna se implementa en los establecimientos educativos mediante el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, SIE, documento que hace parte del Proyecto Educativo Institucional PI. El SIE define cómo se realiza el seguimiento y la valoración de los aprendizajes y cuáles son las estrategias de nivelación o mejoramiento que se deben adelantar en cada área. Los pilares de la evaluación interna son el seguimiento a los desempeños de los estudiantes y la observación que hacen los docentes en el aula. Se enriquece el proceso de enseñanza en la medida en que los docentes realizan diferentes acciones encaminadas a la evaluación interna. Estas acciones son el quehacer esencial y diario del docente y permiten reflexionar sobre su intencionalidad en la enseñanza, lo que espera que los estudiantes desarrollen y el nivel de aprendizaje que alcanzan los estudiantes. Además de diseñar y estructurar un CIE coherente, es necesario que se cumpla con el desarrollo de las actividades planeadas y que éstas se evalúen en términos de pertinencia y eficacia en el aula. Ahora miremos detalladamente esas importantes acciones desde mi rol como docente para la evaluación interna. Primero, definir y estructurar lo que se va a enseñar y evaluar dentro de la planeación del aula, al tiempo que se realizan ajustes en las acciones de aula para nivelar o fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes, con bajos y altos desempeños, a partir de la información observada y recogida de manera constante. Es aquí donde tenemos en cuenta el entorno y la situación socioemocional en la que los estudiantes viven. Orientar los procesos de enseñanza y la evaluación en el aula, a partir de la caracterización de los estudiantes, donde se identifican fortalezas y debilidades a trabajar, lo que decía anteriormente, tiene mucha relación la parte emocional en este momento. Adaptar las importantes actividades de aula, a partir de los resultados de las evaluaciones, sean externas como evaluar para avanzar o las internas, y además las experiencias aprendidas en el proceso de enseñanza. Es a partir de ellas, de las evidencias y caracterizaciones de los desempeños, ajustar la práctica en el aula y por último, pero no menos importante, el evaluar y analizar la pertinencia de las actividades desarrolladas en las clases comparada con la planeación y con la ejecución. Bueno, mis queridos profes, espero que estas acciones para la planeación dentro de la evaluación interna sean tenidas en cuenta en el momento de realizar su planeación y la ejecución en las prácticas de aula. En el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación se deben tener en cuenta unas acciones que permitan fortalecer y mejorar aspectos claves relacionados con el CIE. Les invito a escuchar atentamente las acciones que pueden desarrollarse para fortalecer el proceso de evaluación, tanto a nivel institucional como a nivel de aula. Dentro de la institución es primordial determinar criterios para la promoción de estudiantes que permita armonizar el proceso de transición que supone el retorno a la presencialidad. Considerar los ajustes necesarios para que la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes esté en correspondencia con los ajustes realizados a la propuesta curricular a propósito del retorno a la presencialidad. Analizar como institución los resultados de las evaluaciones internas, diagnósticos, caracterizaciones y ejercicios como evaluar para avanzar, para reconocer las fortalezas y oportunidades de mejora en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes. Aportar información importante para el ajuste y posterior implementación del plan de mejoramiento institucional. Y es aquí donde podemos mirar qué acciones podemos tener en cuenta desde el aula para favorecer o mejorar estos procesos. Primero, identificar los elementos de la evaluación de aula, que son el reflejo de la propuesta institucional para buscar una armonización entre los ámbitos institucionales y de aula.
utilizar los resultados de las evaluaciones internas de ejercicios diagnósticos o de herramientas como Evaluar para Avanzar, para identificar fortalezas y debilidades de los aprendizajes de los niños y niñas. Reconocer y apropiar los principios y referentes de instrumentos de la evaluación formativa que permitan realizar seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes. Presentar diferentes estrategias evaluativas como la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. E incluir en los planes de aula y en los planes de área las acciones de evaluación y seguimiento en el aprendizaje. Tenemos aquí un excelente aporte que son unas preguntas claves que nos pueden encaminar a estas acciones. ¿Qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Cómo evaluar y cuándo evaluar? Son esenciales para la planificación integral dentro de nuestras planeaciones de clase. Aquí en el momento de valoración y cierre, les invitamos a reflexionar y compartir qué compromisos y qué acciones se van a tener en cuenta al momento de la planificación integral, enseñanza, aprendizaje y evaluación. Compartamos acciones a seguir que nos proponemos desde las concepciones de evaluación del establecimiento educativo y las orientaciones a la práctica pedagógica que aporta el CIE. ¿Cuáles serían esos principales desafíos acerca de mis prácticas evaluativas y qué acciones propongo a nivel institucional para la nueva presencialidad? Comparte tus reflexiones con tus compañeros. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente la atención prestada y los aportes realizados durante esta CDA de evaluación. Gracias.